Vamos a abrir nuestra Biblia, Hechos 3, 17 al 21. Hechos 3, 17 al 21. Amén. Tres, 17, ¿sí? Después del mensaje que Pedro está dando al pueblo de Israel, lo termina de esta forma, o va parte de este mensaje, dice así, nomás vamos a leer una parte. Mas ahora, hermanos, dice, les decía al pueblo de Israel, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, refiriéndose a cómo habían entregado a Jesucristo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Hasta ahí. Padre, te damos gracias porque así como tú lo has dejado escrito, todo, Señor, se ha cumplido. Así como mandaste, Señor, a través de los profetas el mensaje, Señor, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y así se cumplió. Igualmente, Señor, queremos que todos los tiempos que tú has dicho y las cosas, Señor, sí, se van a cumplir. Está bien, se escucha, ¿verdad? Se van a cumplir, Señor, para que se cumplan, Señor, todo lo que dejaste escrito. En el nombre de Jesús, amén. Mire, ellos ya sabían, el pueblo de Israel ya sabía a través de los profetas, primeramente la venida del Mesías, ¿verdad? Lo que no querían ver y reconocer es que Él tenía que padecer. Eso no lo querían reconocer ni ver, de lo que iba a sufrir Jesucristo cuando viniera a la tierra, de que el Cristo, dice, había de padecer, como está escrito. Eso no lo pudieron ver, no lo pudieron reconocer. Y luego dice que todo así el Señor lo cumplió. Y luego nos dice, a quienes de cierto es necesario que el cielo reciba al Señor Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por medio de sus santos profetas. Que el cielo reciba, así como Él vino por primera vez y vino a realizar una obra también. Dice, sin embargo, ya sabemos que fue al cielo y que va a regresar, pero va a regresar con otro propósito ahora, ¿verdad? Restaurar todas las cosas. Fíjense, si el Señor no nos dijera también el futuro, si no supiéramos todas estas cosas, ¿qué esperanza tendríamos como el mundo, verdad? Que no tiene ninguna esperanza en Dios, en lo que viene, en lo que va a suceder y en lo que Dios va a hacer. Todo lo que el Señor nos revela a través de la palabra, esto nos da, como ahorita acabamos de sus testimonios, una confianza, una esperanza, ¿verdad? De que esto solamente es temporal, de que Dios va a restaurar también todas las cosas. Entonces, hablando de la restauración, ese es el tema, la restauración de todas las cosas. Fíjense qué importante, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba esperando también esto para ellos, pero ¿de qué forma? ¿De qué manera? Solamente querían una restauración física, material, económica, de poder,
para que fueran reconocidos por el mundo, pero Él vino a hacer una restauración de orden espiritual. Entonces dice restauración de todas las cosas. Y la misma palabra restaurar, si usted la busca en el diccionario, en cualquier palabra, ustedes, aquí la maestra Lili, y la maestra, ¿cuál es la palabra restaurar? A ver, explíquenos, ¿qué quiere decir la palabra ahora sí? ¿Qué quiere decir la palabra restaurar? ¿Qué hacen cuando va Poli y Aurorita a las chácharas y agarra cosas viejas? ¿Qué hacen? La restaura, la renueva, la vuelve, ¿no? Pues eso quiere decir volver a reconstruir, volver lo que se había destruido o lo que se había arruinado o lo que se había ya deteriorado. Y esto está en relación ahorita vamos a ver en relación a qué va a restaurar el Señor, ¿verdad? A una situación de volver a tener lo que se había perdido, destruido, en cualquier área, aspecto. Dice completar, terminar. Y un ejemplo lo tenemos en Primera de Reyes 13:6. Hay un chorro, léanlo rápidamente. Primera de Reyes 13:6. Cuando ese rey Jeroboam se le hizo muy fácil, ¿verdad?, hacer un nuevo templo y hacer sacrificios de idolatría y de todo, y que Jeroboam, Primera de Reyes 13:6, se le hace muy fácil y el Señor manda a un profeta para que lo reprenda por lo que estaba haciendo, y miren lo que pasó, ¿verdad? El profeta le dijo que para mostrar que eso se iba a acabar, que el altar se iba a romper, y ¡rum!, se rompió. A ver, léalo, 13:6. Y luego el rey, que se creía rey, ¿qué dijo? Y el altar se rompió. Entonces, respondiendo el rey, dijo el varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Porque tantito antes, él extendió la mano y dicen, agárrenlo, y la mano se le secó, y entonces ahora sí le está pidiendo, pues dile que ora por mí. A ver, ahora sí léalo otra vez, ¿verdad? Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró. Amén. Hasta ahí. Quedó como era antes. Lo restauró, o sea, si se le enchuecó, se le hizo para atrás, como haya quedado. Después el Señor se la restauró y si quedó como antes. Ya entendió que es restaurar, y si usted busca la palabra, eso es lo mismo. Volver. Se le secó. Se le secó la mano. ¿Por qué? Se le secó, pero aquí la cuestión de la palabra restaurar se la volvió a poner igual. Sí, se la volvió a poner. Cuando el Señor nos está hablando que el tiempo para restaurar todas las cosas incluye todo, de todo, por todo, ¿sí? Y está diciendo la misma palabra, volver las cosas a su estado original, a un estado en la cual fue primero. Ya lo van viendo. El Señor habla de restauración de los tiempos, claro, de todas las cosas, ya no es que está en relación al tiempo. Hasta que el cielo reciba a Jesucristo, dice. El tiempo en que Jesucristo se va al cielo y regrese para restaurar todas las cosas, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, ¿sí? Estamos viendo Hechos 3:17, hermanitas. Hechos 3:17, ¿sí? Entonces, aquí está hablando, entonces ya entendimos lo que es la restauración. El pueblo de Israel estaba consciente. Ellos querían que el Señor restaurara a Israel, a Jerusalén, pero en una forma que no era la correcta, ¿verdad? Y ahora el Señor está diciendo, sí va a haber una restauración, sí va a haber una restauración, y esto también para nosotros. Dios nos revela que esto va a ser, y va a ser con la venida de Jesucristo. Aquí nos está revelando, dice, sobre el tiempo
para que Jesucristo restaure toda la creación. Primeramente, también es parte, restaurar toda la creación que quedó dañada, destruida, corrompida, como nos dice Romanos 8, ya lo han leído, ¿verdad? ¿Quién lo quiere leer? Romanos 8, quedó corrompida, destruida bajo la corrupción, la esclavitud del diablo y del pecado. Romanos 8, dice 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? La restauración completa y total, aunque ya está efectuándose, por eso dice, ¿verdad? En lo interior, en el alma de cada uno de los hijos de Dios. Sin embargo, tiene que terminar esa restauración, completarlo y restaurar también el cuerpo espiritual que vamos a tener. Ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces aquí nos está revelando sobre los tiempos para la restauración, también de la misma creación. Si no supiéramos esto, qué esperanza, ¿verdad? La gente está muy preocupada que por, ¿cómo se llama?, el clima y todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que no lo van a poder remediar. Esto es parte de lo que Dios va a hacer para después restaurar, más ahorita vamos a ver, todas las cosas conforme está escrito, aún la misma creación. O sea, Dios nos está hablando de un futuro que Dios va a hacer y que nos va a tocar una parte y otra la tierra. Un futuro donde el Señor destruirá, nos dice, al diablo, al pecado, y restaurará su creación a un estado como fue en el tiempo pasado, antes de la caída del pecado y de la corrupción del diablo. Por eso está hablando de restaurar, volver a tener lo que se tuvo. Pues si nosotros no supiéramos la palabra de Dios, ¿a qué restauración se estaría dirigiendo el Señor? ¿Qué clase de restauración? Aquello, lo primeramente que sería cuando, antes de que el hombre cayera, la creación. Y esto será en el milenio, ¿verdad? Esta restauración que nos dice así, será en el milenio. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, va a haber una restauración también de todas las cosas en el milenio. La creación misma dice que será restaurada, liberada de la esclavitud, la corrupción, etcétera, del pecado, aún los mismos animales. Y esta restauración va por etapas o por tiempos, en orden. Tiene que venir también en un orden. Lo primero, ¿dónde vino esta restauración? A través de Jesucristo. Restaurar la condición caída pecadora interna en el corazón, en el alma del hombre, ¿no? En la iglesia. No está hablando de una restauración primeramente material, física, como el hombre quiere, que se restaure el mundo, que se restaure la economía, que se restaure. No, está hablando de restaurar nuestra alma, la condición espiritual que perdimos por el pecado y que Dios quiere volverla a tomar, a tenerla, a restaurarla, a ser ahora verdaderamente hijos de Dios conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo, ni siquiera la de Adán, sino a la de Cristo, ¿verdad? Mire, Efesios 1, 8, 13, ahí también nos habla algo respecto a la misma restauración. Efesios 1, 8.
¿Hará esto el Señor? No lo hará. ¿No hizo ya esto la primera vez que vino? ¿No empezó a restaurar la casa espiritual que es su iglesia? ¿No empezó a restaurar los portillos, las puertas espirituales que representan su cuerpo y su iglesia? ¿Y no está haciendo eso, restaurando los hijos de Dios para hacernos conforme a la imagen? Es donde está trabajando el Espíritu Santo. 1:8 dice... Bueno, dice desde el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, porque no fue, como decía Cristo, por méritos, ¿verdad? Todo es por gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Esto es lo que el Señor está dando a conocer, el misterio de su voluntad, el que Él restaurará todas las cosas conforme a lo que Él ha dicho, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, restaurar también todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esa dispensación tiene que venir, vino la primera vez y tiene que venir la siguiente por Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que esta restauración, hermano, por favor, tenemos que reconocer que estamos a punto de terminar este tiempo en el que el Señor vino para restaurar primeramente su casa espiritual, su iglesia, el pueblo que Dios escogió. Estamos al punto de terminar este periodo de restauración espiritual para que venga la siguiente con Israel, hermano, por favor, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo que es esta restauración empezando por una restauración y reunión espiritual de su iglesia, de todas las naciones, de todo lugar, ya no solamente de Israel, como sabemos. En el antiguo pacto solamente era Israel, los privilegiados, los que estaban, ¿verdad?, dentro de un pacto. Hoy esa restauración se la amplió, ya lo sabemos, ¿verdad? No es para todos sin excepción, pero sí para todas las naciones, ¿verdad?, que Dios ha escogido de todas las naciones para formar un cuerpo, una iglesia, y la cual tú y yo somos escogidos para esto, hermano. No está escogido para hacer cualquier otro tipo de cosas, para hacer su cuerpo, su iglesia de Cristo. ¿Qué más grande privilegio? No hay otro privilegio más grande, no hay otra cosa más grande que pueda el hombre, ya cuando lo entiendes, cuando lo comprendes, que puedas desear. Bueno, entonces dice, esto fue el principio de la restauración y reunión, primeramente en la venida de Cristo, de su iglesia espiritual. Y después dice, ¿verdad?, vino en la tierra, pero también lo va a hacer aquí en la tierra. Y luego los que estén en el cielo, cuando nosotros también seamos levantados al cielo, sea levantada la iglesia, allá va a ser una restauración plena, completa y total, que ni nos imaginamos, ¿verdad? Como los de la tierra, también en Israel se va a cumplir esto. Así como en nosotros, al ser levantados y llevados al reino de los cielos, se completa todo el plan, el propósito de Dios. Pero ¿qué va a pasar en la tierra? ¿Qué va a pasar? Entonces también hay una restauración para Israel y las naciones que hayan quedado salvas en el milenio. Si se acuerdan, ¿verdad? Si se acuerdan de esto, ¿verdad? Y luego ya sabemos que después de los 1000 años, ¿qué va a pasar? Cielos nuevos, tierra nueva, se acaba la muerte, se acaba todo. Nada volverá a ser igual, nunca. Una restauración eterna, ¿verdad? Pero mientras, ahorita todos estamos en ese periodo y la gente no cree esto. ¿Cómo crees que esto se va a cambiar? ¿De qué forma? Claro que el hombre no lo puede cambiar. ¿Cómo va a cambiar el hombre? Pero Dios sí lo va a hacer, en un abrir y cerrar de ojos, va a cambiar todos los elementos de la tierra que existen ahorita. Mira lo que dice Isaías 11:6. ¿Tú crees que eso lo puede creer la gente? Lo que ahorita vamos a ver. Que pueda creer esto.
Está hablando del reinado del Mesías, primeramente 11:1, refiriéndose a Jesucristo, que es el reinado milenial. Por eso el pueblo de Israel sabía esto y lo sabe, que el Mesías iba a venir, iba a reinar, iba a gobernar en Israel como cabeza, como nación de todas. Isaías 6, ya el último dice, morará el lobo, o sea, ya en ese periodo, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostarán el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Imagínese, ¿usted cree que ahorita le dé al león un pedazo de alfalfa? Se lo come a usted antes que la alfalfa. ¿Y cómo es que va a cambiar esa naturaleza? ¿Quién lo va a hacer? Dios va a restaurar aún a la misma creación. No hará, dice, y el niño de pecho jugará con la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. O sea, ellos sabían esto. ¿En qué tiempo, en qué momento de la historia esto tendría que ser? Ahora nosotros sabemos que esto será en el milenio, cuando venga el Mesías, Jesucristo, a la tierra y restaure, ¿qué? Todo esto primero, esta tierra y toda la creación que va a ser libertad de la esclavitud de Satanás, lo va a restaurar. ¿Y esto es verdad? Claro que el mundo y la gente va a decir, ¿cómo crees? Ni siquiera por aquí les pasa, ¿verdad? Nosotros sabemos que esto está principios de lo que viene para que venga la restauración. Entonces ya vieron, esta restauración en el final de los tiempos también la hace el Señor. Ya vimos que va a ser en ese milenio para Israel. Pero antes vino una restauración primero espiritual de su iglesia, ¿no es cierto? Ahora, al final, viene también esto. Pero antes, también me habla el Señor de una restauración al final de los tiempos de que hace el Señor en la nación de Israel. O sea que esto ya lo podemos ver, checar nosotros, hermano, antes de que venga una restauración de la nación de Israel en su tierra, restaurando su nación, su ciudad y finalmente el templo. O sea, hay una restauración que Dios va a hacer de Israel. Bueno, ya la está haciendo, ahorita vemos los versículos, ¿me entienden? Que va paso por paso. Una vez que termine esto también, ¿verdad? Viene el Señor a Jerusalén, ¿sí? ¿Se acuerdan en Hechos 1:6 lo que le preguntan al Señor? Fíjense nada más. Bueno, ¿cómo estaba el corazón de los apóstoles como el pueblo de Israel todavía? ¿Se acuerdan que le preguntan? O sea, véalo, cuando está ya antes de ascender al cielo, ya había resucitado el Señor y ya estaba con ellos y les estuvo hablando, ¿verdad? ¿Cuántos? 40 días, algo así, ¿no? Y luego le preguntan, ¿ya lo encontraron? Josué, ¿qué dice? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjate, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjese lo que le preguntaron. Cuando, ¿qué cosas no les dijo el Señor? Y ellos conocían a los profetas. ¿Qué les dijo en Mateo 24 y todo? ¿Qué les dijo primero que iba a hacer? Fíjese dónde estaba ya su mente y su pensamiento de ellos. Porque el Señor ya les había dicho que destruiría a Israel, los iba a esparcer por todo el mundo y por toda. ¿No fue muy claro? ¿Qué señal habrá de tu venida, el fin del siglo y de la destrucción de Israel? ¿Sí o no? No fue muy claro que les dijo, va a haber una destrucción, van a ser dispersados por todas, va a haber una dispersión mundial. ¿Y dónde estaba su corazón para decirle en ese momento, restaurarás el reino de Israel?
Ya pues dice el Señor, no les toca a vosotros saber los tiempos, ¿verdad? Y las fiestas no son sazones, fiestas, ¿verdad? Pero fíjese nada más, como el pueblo de Israel, lo único que le interesaba, aquí todavía no recibían el Espíritu Santo ayuda, lo único que les interesaba era la restauración de ¿qué? De la nación de Israel, que tuviera la primacía sobre las naciones, como ¿ya me entendió? ¿Qué es lo que le interesa al mundo? Una restauración carnal, material, económica, física. Restaura las cosas, Señor, como estaban antes. Que el COVID cochino se vaya, que todo lo malo. No se va a ir, pues sepámoslo, ¿verdad? Porque son parte de lo que Dios tiene que hacer. ¿Me entienden? Restaura, Señor, restaura, pero no te dice, restaura tu corazón, límpialo, quítalo. Bueno, vemos entonces la pregunta que le hace, pero el Señor les dice, por Pablo, ¿verdad? Y ya después, o sea, el Señor estuvo revelando y sigue revelando. Así es, hermana, por eso no se preocupe, al fin que no nos va a tocar, no se preocupe. Pues sí, es una cochinada, pero las cochinadas no nos tocan a nosotros, ¿verdad? Pues no, porque el Señor nos guarda, el Señor nos cuida, nos protege, ¿sí? Entonces, fíjese lo que dice ya con Pablo, ya más claro, fíjese cómo es bueno el Señor, cómo fue revelando más y más y más y más, para que no quedáramos en tinieblas, para que no quedáramos con alguna cosa que no lo entendiéramos. Mire, 11, ¿qué les dije? En Romanos 11:11. Romanos 11, o sea, Dios ha estado, siempre va revelando las cosas poco a poco, hermano. ¿Sí? Ya con Pablo quedó más revelado todo lo que es el nuevo pacto, ¿sí? Lo fue revelando poco a poco porque no podíamos captar todo. Dice 11:11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? Porque eso es lo que cree también aún la misma iglesia. No tropezaron, Dios permitió esto. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ya sabes que era un plan de Dios, ¿verdad? Para que entráramos nosotros, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, porque entramos nosotros, y su defección la riqueza de los gentiles, dice que cuanto más que su plena restauración, cuanto más su plena restauración para el pueblo aún de nosotros, para la iglesia, para los gentiles. O sea, el Señor está hablando de que los va a restaurar, ¿sí o no? Los va a restaurar. Y esa plena restauración, ¿verdad? De hecho ya lo estamos viendo. Ya somos testigos de eso, de esa restauración que Dios está haciendo en Israel. Y luego en el 11:25 dice así, porque no quiero, hermanos, fíjese cómo es bueno el Señor. No quiero, hermanos, dice el Señor. Y no es tanto de Pablo, ¿no? Sino de Dios. No quiere Dios que ignoréis este misterio. No quiere el Señor que lo ignoremos, como el mundo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, como el mundo, ¿verdad? Creen que Dios ya desechó a Israel. Y bueno, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, la restauración. Vendrá de Sion el libertador que apartará de favor la impiedad y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y nos sigue hablando, ¿verdad? Entonces fíjese, ¿no será la restauración de Israel también parte del plan y del propósito de salvación de Dios? Sí, aquí el Señor nos lo está mostrando. El Señor tiene que restaurar ahora, antes de su regreso a Israel, antes de que venga Jesucristo a la tierra, tiene que restaurar a Israel. Antes de que Él regrese, primero tendría que restaurar a Israel como nación y como hoy somos testigos, primero. Y como el Señor lo dijo en las señales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En las señales
después de que lo que les dice que iban a ser dispersados, que iban todo a padecer, y les dice de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está, ahí le estaba mostrando, ¿no?, que lo iba a restaurar a Israel. Si primero le está diciendo que los va a arrojar, los va a destruir y todo, y luego dice de la higuera, y sabían que la higuera era Israel, ¿sí o no? ¿Cómo no lo van a saber? Si yo les digo, el nopal, ¿de dónde es? Martineiro. Y te digo, mira, parece nopal. Ya no digo lo demás. Pero, ¿por qué? El nopal es una característica, una planta de México, no sabemos. ¿Sí? Y la higuera, ellos sabían que era Israel, ¿no? Entonces, cuando restaure a Israel, entonces, ¿verdad?, les decía que no pasaría esa generación. Entonces, el Señor les dio esta señal, la parábola, como parte de su restauración a ellos. Primero tenía que hacer esto, la destrucción y el dispersarlos, para después venir a Israel y restaurar su nación. Mire lo que dice Ezequiel 36:1. Vamos a leer un poquito. No sé si han leído alguna vez estos versículos. 36. Fíjese cómo por eso dice que por medio de los profetas, dice restauración futura de Israel. ¿Ya lo encontraron? Dice así. ¿Desde dónde leeremos para que le entiendan un poquito? Bueno, vamos a leer un poquito para que se nos quite lo apachurrado. Tu hijo de hombre profetiza a los montes de Israel y diles, montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Eso dicen. Profetiza por tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y nos tragaron de todas partes para que fuese heredad de las otras naciones y se han hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor, he hablado en mi fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría de todo corazón y enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fueran presa suya. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes, a los collados, a los arroyos, los valles, así ha dicho Jehová el Señor, he hablado en mi celo, en mi furor, por cuanto habéis llevado. Y nos sigue hablando la restauración. Y luego dice, desde el 11, ahora 36:11 dice, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, una restauración, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y sí, nos sigue hablando una restauración tremenda, y luego dice, 22, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, que esto es parte de lo que ya ha estado pasando ya, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Esto no es para la iglesia, esto es para Israel. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mí. Y nos sigue hablando.
¿Sí? O sea, no está hablando ahí de una restauración. Y si tú lees luego, en el versículo 33, es importante, dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día, porque acuérdense que acá dice que los va a limpiar, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, fíjese qué va a hacer el Señor, una señal, haré también que sean habitadas las ciudades. ¿Cuándo fueron habitadas? Desde el 48 para acá están siendo habitadas, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas, y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Y sigue hablando. ¿Sí? ¿No está muy clara? ¿Cuándo será eso? Hoy. Hoy. Todo eso es parte de la restauración que el Señor... Sí, bueno, ya para qué les cuento, ¿verdad? Pero la verdad es que Israel, la nación de Israel es algo increíble, ¿verdad? Y todo Dios ha obrado con eso, es una cosa increíble, ¿verdad? ¿Por qué? La mano de Dios. Y ahora sí, aunque ellos están clamando por una restauración económica, material y todo lo demás, sin embargo el plan y el propósito de Dios seguirá siendo primeramente también una restauración espiritual, donde Dios va a derramar su Espíritu Santo y va a volver a tomar a el pueblo de Israel. La iglesia ya no va a estar, ya lo saben, ¿verdad? Entonces, aquí lo estamos viendo, que Dios tenía que hacer esto, levantar a Israel, porque Él va a venir a Israel, su restauración de Israel como nación. Y nosotros somos testigos, sí o no, pero estamos dormidos, el mundo está dormido, ¿eh? ¿Cree que fue una obra solamente de Israel? ¿Creen que porque ellos tuvieron, hermano, 2000 años y hubieran querido siempre regresar y nunca pudieron? Y cuando menos pensaron, regresaron, ¿verdad? Y siguen regresando. Entonces sí se dan cuenta de la restauración que está haciendo el Señor, pero antes se llevó a cabo, ¿cuál? La de nosotros. Finalmente va a ser esta, ¿verdad? Y luego finalmente, ¿qué? La del milenio, que va a restaurar aún la creación. Entonces, ¿qué esperanza tan grande tenemos, hermano? ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más queremos? Busquemos más, ¿verdad? La presencia del Señor en nuestra vida, hermano. Busquémosla más y más y más y más, porque el tiempo está también corto. Vamos a hacer una oración y terminamos. Padre, te damos gracias en esta hora. Sabemos que tú tienes el tiempo y el orden